Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Pues hoy quiero continuar con el tema que hemos estado hablando, del tema de la salud. Y la verdad que yo le estaba dando vueltas aún el tema de qué compartir. Y pues sentí compartir lo siguiente. Entonces, pero creo que es tan importante, bueno, vamos a empezar y ya vemos sobre la marcha. Pero hoy quiero hablar el tema, hablar específicamente de Josué. No sé si han pensado un poco en la vida de Josué, y aún antes de Josué, que leemos el libro de Josué desde el principio, el que le está diciendo Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero ¿sabes el contexto? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en la vida de Josué antes de esto? ¿Alguien sabe? ¿Le suena a Moisés? ¿Qué había pasado? Había muerto, él ya había fallecido. Josué ahora es el que está por delante, está dirigiendo realmente a Israel. Está en un momento que van a conquistar, aún la tierra prometida. Están por entrar de las primeras batallas, no sé si se acuerdan, en los muros de Jericó. ¿Alguno le suena eso? Donde le dieron una vuelta por día, 6 días, el séptimo día le dieron 7 vueltas y luego con gritos y trompetas cayeron los muros. Pero esto fue antes de ese momento. Josué está, no sé cómo estarías tú en la situación de Josué. ¿Tendrían un poco de nervios o estarían así pura vida, súper bien, sin problema? Él yo creo que estaba en estrés, estaba en una situación emocionalmente, no sé si le daba ansiedad. Hay algunos quizás se ponen en una situación así estresante, fuerte. Aún miramos a Jesús en el jardín antes de ser crucificado. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Se acuerdan? Sudó gotas de sangre. Pero hoy, pues, la situación de Josué estaba a punto de entrar en una tierra prometida. Eran promesas. Había una promesa de que iba a ser su tierra. Pero tú te puedes imaginar en esa situación donde la responsabilidad cae sobre ti. ¿Y qué si metes la pata? ¿Y qué si no logras lo que Dios ha dicho? ¿Qué si, te puedes imaginar cuántos se estresan igual por un examen? ¿Cuántos están en la autoescuela? ¿Se han estresado un poco? Exámenes, ya no quieren ni mirarme. Pero a veces estamos en una situación así estresante, estamos estresados, a veces estamos ansiosos, a veces puede ser que estemos hasta con taquicardia, estamos que no aguantamos la presión. Y muchas veces no lo callamos. Aún no sé cuántos han experimentado depresión aún en este último año. Pero cada vez más hay más personas, estamos viviendo en un tiempo donde aún el otro día escuché los números, no me acuerdo ahora mismo, pero aquí en España, no sé cuántos jóvenes se están suicidando. Cuántos jóvenes están, quitando la vida cuando tienen toda su vida por delante. ¿Y eso por qué ocurre? Porque están agobiados, están estresados, están viviendo una situación que realmente, no sé, tú te miras tu propia vida y a veces dices, hay etapas de tu vida que igual dices, no quiero volver a vivir esto. ¿Han vivido eso? Y si no, prepárense, porque la vida trae cosas, situaciones. Y yo creo que Josué estaba en esta situación. Y es más, el título de la prédica le puse el momento Josué. No momento de Josué, sino el momento Josué.
porque era un momento que él estaba viviendo, pero yo creo que cada uno de nosotros lo vivimos en diferentes momentos, en diferentes etapas de la vida. Vivimos unos momentos donde, o sea, aún como compartí en la primera reunión, son momentos donde eres capaz de cualquier cosa, para no repetir lo mismo, para salir de la situación. ¿Cuántos llega al examen y dices, y ya estás dándole vueltas y dices, hubiera estudiado de hace una semana, 2 semanas? No vuelvo a hacer esto donde estoy estudiando el día anterior. ¿Les ha pasado? O sea, dices, ya empiezas a decir, es que no vuelvo a hacer esto. Pero de esta busco la manera para salir adelante y la próxima lo cambio. Quizás situaciones económicas, dices, es que yo no puedo vivir así, algo tengo que hacer. O sea, ya no vuelvo a meterme en una situación como esta. ¿Y de qué eres capaz en esos momentos? ¿Qué haces o de qué eres capaz en esos momentos? Yo creo que eres capaz de cualquier cosa. O sea, cualquier cosa es válida. ¿Sí me explico? O sea, dices, es que ya para volver a esta situación, ya no lo vuelvo a hacer, ya cualquier cosa lo voy a hacer para no caer o salir o acabar en esa misma situación. Y hoy quiero hablar un poco sobre ese tema y es aún reconocer, o sea, hay momentos que pasamos dolor, pasamos ansiedad, pasamos estrés. Igual hay momentos que hemos pasado aún depresión y otras cosas. Y muchas veces son las áreas que nos callamos y no queremos hablar, porque nos da vergüenza. Aún como comentaba en la primera reunión, o sea, a veces yo he estado en momentos donde estoy estresado, estoy agobiado con cosas y me preguntan, o sea, luego me pregunta Isel, ¿qué te pasa? ¿Y qué crees que le digo? Estoy cansado. Con eso lo tapo, estoy cansado y ya está. Con eso tengo la excusa. Pero en la realidad muchas veces hay más de fondo, más está sucediendo. Estamos estresados, estamos agobiados o algo está pasando. Y hoy no quiero compartir o hablar de que no deberías sentir eso. Y tampoco quiero decir si tuvieras fe, no estarías luchando con eso. Porque la realidad es que muchos pasamos tiempos difíciles. Pero hoy quiero hablar de eso. Porque yo creo que cuando estamos en esos dolores, esas situaciones, ese estrés, esa situación, es cuando cambio sucede. Y yo sí creo, esos momentos difíciles nos cambian. O sea, el dolor cambia, la presión cambia. ¿Cuántos han tenido o han perdido a alguien? La pérdida cambia. La ansiedad cambia, la depresión cambia, las heridas cambian. Y yo creo que la pregunta no es si la dificultad va a cambiarte, sino la pregunta que deberíamos estar haciendo es, yo sé que la dificultad te va a cambiar, nos cambia. La pregunta es si solo el dolor te va a formar o si la palabra de Dios te va a formar en medio del dolor. Abajo puse como subtítulo, no dejes que solo el dolor te forme. Porque en esos momentos eres capaz de cualquier cosa y muchas veces en esos momentos haces ajustes, haces cambios y ya está. Pero a veces hacemos o aún tomamos votos. Y un voto es como dices, una promesa dices, o sea, no sé cuántos le ha pasado que igual de niño tuvieron un padre o hasta un maestro o alguien que te trató o hizo algo que no estaba correcto. ¿Y qué pensaste dentro de ti? No voy a ser como ese. Yo no voy a hacer eso. ¿Cuántos han vivido o han experimentado eso? Y a veces estamos con eso y tomamos decisiones, decimos, no voy a hacer eso, no voy a ser así. Yo creo que estos momentos son clave. Y lo que llamo el momento Josué
Porque es un momento, Josué es ese momento donde hay un dolor, presión, dificultad, pero también hay una invitación de Dios. Es el momento donde decides, ya no voy a volver atrás. Voy a cambiar, voy a hacer lo que sea necesario. Y ese para mí es el momento Josué. Es el momento que tú decides, yo voy a seguir, no me voy a rendir. Estoy pasando dificultad, pero yo voy a seguir. Voy a cambiar un poco el orden, que en la primera lo hice un poco diferente. Pero quiero hablar algunos puntos, pero el punto con el que quiero empezar es: la palabra dirige el cambio. Y vamos a leer Josué 1, 7 al 8. Dice: solamente sé fuerte y muy valiente. Date cuenta, Dios le está hablando a Josué y está en esta situación de estrés, de dificultad. Y yo creo que te puedes aplicar esto mismo, lo que Dios le está diciendo a Josué, te lo puedes tomar para ti mismo. Y es en esos momentos donde algo tiene que cambiar, porque dices, es que no puedo seguir así. Son esos momentos extremos. Y Dios le dice a Josué, dice: solamente sé fuerte y muy valiente. Asegúrate de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente en este libro de instrucción. Medita en él día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cómo le empieza Dios hablando a Josué? No tengas miedo, no pasa nada, todo va a ir bien. Tranquilo, yo me encargo. Fue lo que le dijo Dios. ¿Qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, yo lo que veo es, Dios le está diciendo: toma la decisión, decide y esfuérzate y sé valiente. No te rindas. O sea, yo creo que es aún reconocer, la situación no es fácil. Estás viviendo algo duro, algo que no es fácil. O sea, si tú estás en una situación así de estrés, de agobio, de pánico, de depresión, o sea, hoy te digo, yo creo que Dios te dice: lo reconozco, sé lo que estás pasando, pero en medio de ello, esfuérzate y sé valiente. No te rindas. Esfuérzate y sé valiente. Y sabes, al principio estábamos comentando de que cuando estás en una situación extrema de esta manera, eres capaz de cualquier cosa. ¿Cuántas personas quizás es que, a una situación extrema, de falta de comida, o de dinero, ¿qué harías? Y más si tienes una familia. Estarías dispuesto a cualquier cosa. Y aquí es muy importante, porque son cosas que muchas veces ocurren en lo profundo de nosotros. Hay cosas que cambian en estos momentos. Hay decisiones que tomas en estos momentos. Tú decides qué vas a hacer, cómo vas a actuar. Aún comentaba, me acordaba, ¿sabes lo que es el arrepentimiento? Es cambio de tu forma de pensar. Y no sé cómo más definirlo, pero esto es lo que produce realmente el arrepentimiento. No en el sentido que igual no estabas haciendo algo malo, pero tu forma de pensar cambia en estos momentos. Porque cuando estás enfrentando una situación y dices: es que ya no aguanto, estás en depresión, estás agobiado, ya no aguantas, estás dispuesto a cualquier cosa. Cambian tus formas, tu pensamiento.
Y aquí lo que Dios le dice, o sea, le empieza diciendo, es esfuérzate y sé valiente. Pero continúa diciendo, asegúrate de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Aún en otras versiones dice, o sea, medita en la palabra día y noche, a ver. Medita en la palabra día y noche y las cosas te irán bien. ¿Sabes lo que pasa cuando estás meditando en la palabra y cuando enfrentas estas situaciones que te cambian tu dirección, tu forma de pensar? Y cuando no tienes ningún raíl ni una guía, ¿qué es lo que haces? Si te clavan un cuchillo por la espalda, te hacen daño, te hieren, ¿qué es lo que haces? Tomas una decisión. Esto ya no me lo vuelven a hacer, ya no voy a confiar. ¿Y qué nos enseña la Biblia? ¿Se alinea con eso? Yo he encontrado, y he sabido de varios, y son varios casos, donde, se iban a casar, no voy a decir nombres ni los conocen, pero sé de 2 personas que los dejaron en el altar. Creo que uno fue un hombre, o no sé si los 2, pero uno que sé acabó obeso. Porque es una cosa emocional muy dura. Y a veces no se vuelven a casar o ni lo intentan y tienen dificultades con relaciones. Pero ¿qué pasa cuando estás meditando en la palabra de Dios y enfrentas estas situaciones? Este estrés, esta ansiedad. Si estás meditando en la palabra, ¿qué va a guiarte? ¿Cómo van a cambiar tus pensamientos? Se van a alinear con la palabra. ¿Y sabes qué pasa? Cuando empiezas a alinear tus pensamientos, tu forma de pensar, tu dirección con la palabra de Dios, lo dice en Josué. ¿Qué es lo que dice? Las cosas te irán bien. Hoy quería hablar este tema y ser muy práctico con este tema, porque a veces estamos agobiados, estresados, hay cosas que están ocurriendo en nuestro interior y muchas veces lo callamos. No queremos hablarlo. Pero hay muchas cosas que suceden en estos momentos. Son momentos claves. Y si tú estás meditando en la palabra de Dios, las cosas te van a ir bien. Porque tu vida empieza a alinearse con la palabra de Dios. Otros principios, cosas que quiero aún hablar del tema es: el dolor revela lo que no puedes ignorar. Un pasaje que me encanta está en Job 36:15. ¿Y cuántos se acuerdan de la historia de Job? Dios apuntó a Job diciendo: ¿has visto a mi siervo? ¿Y qué hizo Satanás? Si le quito todo, va a ir en contra tuya. Satanás le empezó a quitar todo: sus hijos, las riquezas, ganado, todo. Y un pasaje que dice en Job, que me encanta, dice lo siguiente, en Job 36:15: pero por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren. ¿Cuántos le gusta esta parte? Estás sufriendo y ¿qué dice esto? ¿Qué va a hacer Dios? Te va a rescatar. Pero ¿sabes lo que me encanta? Es la siguiente parte. Pues capta su atención mediante la adversidad. En otra versión, o no sé si la parafraseé, pero en otra versión, o versión mía, dice, en la adversidad Dios te tapa tu oído. Capta tu atención, es como te está jalando la oreja, por aquí. Te abre los ojos, empiezas a escuchar la voz de Dios.
Para aquellos que dicen, yo quiero escuchar la voz de Dios. ¿Hay alguno que dice eso? Quiero escuchar la voz de Dios. Casi te diría, prepárate, porque va a venir adversidad, dificultad, donde tienes que escuchar. Entonces a veces vienen la dificultad, vienen las cosas y dices, ¿por qué? ¿Estabas pidiendo escuchar a Dios? Haz la conexión. Pero yo creo que Dios muchas veces, no todas, pero muchas veces usa dificultad y adversidad para llamar nuestra atención y para poder hablarnos. Y no estoy diciendo que todo el dolor, todo sea bueno, todo sufrimiento, pero a la misma vez también te diría ¿cuántos se acuerdan de todas las cosas funcionan para bien? Pero ¿cómo continúa? Para aquellos que aman a Dios. Entonces, si tú amas a Dios, te puedo decir, todas las cosas van a ser para bien. Hay momentos de dolor, de dificultad, y no nos gusta a nadie. Pero si tú amas a Dios, aún eso va a ser para tu bien. Dios muchas veces yo creo que obra a través de la aflicción y dificultad. Y no te estoy diciendo, y tampoco es como a veces los monjes que se van y se están azotando para pasar aflicción, dificultad. No, la vida ya trae dificultades, ¿para qué necesitamos azotarnos? Pero hay momentos donde el dolor revela lo que no puedes seguir ignorando. Y les digo, a veces estamos en dificultades, estamos en situaciones por nuestras propias decisiones. Pero muchas veces no queremos ver eso. Pero cuando estás en esa situación, ¿qué pasa? Se te abren los ojos, empiezas a ver lo que no querías ver. Hay muchas cosas, muchas veces no escuchamos hasta que ya no podemos seguir corriendo. Hay cosas que no enfrentamos mientras podemos distraernos. ¿Cuántas veces luego estamos? Bueno, yo creo que igual hasta gente conoce o conoces a alguien que ha tenido problemas con alcohol, con drogas. ¿Y por qué? Mucho tiene que ver con distracción. No quieren enfrentar algo, entonces se van a algo que les ayude a seguir corriendo e ignorar. Hay heridas que no tocamos mientras podemos seguir funcionando. Yo creo que aún hay patrones, hábitos que tenemos y que no reconocemos mientras no nos cueste demasiado. Hay también a veces mentiras que nos creemos y lo seguimos creyendo mientras todavía parece que nos protegen. Es muy fácil decir, no, es que todos, luego escuchas cosas como todos los hombres son, todas las mujeres. Pero cuando estás en una situación donde ya no te sirve la mentira, es cuando tienes que enfrentar. Hay dolores que no vienen para destruirnos, sino para revelar lo que ya no se puede ignorar. Yo creo que hay veces en la presión, depresión, nos damos cuenta, esto no está bien. Esta manera de pensar no me está consumiendo. Esta herida me sigue hablando. Este miedo está tomando decisiones por mí. Este patrón no empezó conmigo.
pero está intentando repetirse en mí. ¿Te acuerdas? O sea, antes que comenté, a veces vemos a alguien y decimos, yo no voy a ser así. Y luego de repente te encuentras en esta depresión o esta situación y muchas veces estamos mirando, estamos repitiendo lo que dijimos que no íbamos a hacer. Muchas veces estamos reaccionando desde un dolor que no ha sanado. Yo creo que muchas veces en estas situaciones tenemos que casi pedirle a Dios y decirle, ¿qué estás revelando? ¿O qué está revelando este dolor que yo necesito traer delante de ti? O en otras palabras, ¿qué necesito escuchar que Dios está hablando en este momento? Quiero continuar con un segundo punto, que es la luz empieza la sanidad. En Juan 3, 20 y 21 dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. A veces para poder, cuando estamos en depresión, estamos en ansiedad, estamos en diferentes cosas, lo más fácil es que queremos ocultarlo. No queremos hablarlo. Pero cuando empezamos a hablarlo, o sea, yo me he encontrado aún a veces donde he hablado ciertas cosas y yo me creía ciertas mentiras, ciertas cosas. ¿Y sabes cuándo descubrí que eran mentiras? Cuando empecé a hablarlo. Cuando tú empiezas a hablar con alguien, alguna situación, algo que has vivido, muchas veces empieza a salir, te das cuenta, qué tonto se oye esto. Lo que sí te diría es, ten cuidado con quién hablas. Porque hay cosas, y más cuando son cosas profundas, una de dos, bueno, de tres. Igual se van a poner de acuerdo, sí, es que esa persona es mala. Es que te ha hecho daño y es que también a mí. Y son dolores genuinos. O puede ser también la otra persona que estaba pensando, es igual lo tapa y dice, no pasa nada, eso es una tontería. Y tú por dentro es que estás destrozado. Te abres con cualquiera de esas dos personas y ¿cómo crees que vas a salir? ¿Vas a salir con votos o decisiones, promesas, decir, no me vuelvo a abrir con alguien? O la otra es que dice, es que todas las personas son así. O igual ni siquiera digas eso. Quizás dices, no, es que esta persona es así. Pero luego te encuentras con otra persona que tiene una personalidad, algo parecido. Muchas veces queremos esconder, hay ansiedad que queremos esconder, depresión, pensamientos, luchas, heridas, patrones. Y muchas veces no es que los ocultamos porque queremos vivir en mentira, sino a veces lo escondemos porque nos da vergüenza. No sabemos cómo explicarlo. Pensamos que nadie lo va a entender. Creemos que si lo nombramos se hace más real. Y a veces escondemos porque estamos cansados de luchar con lo mismo. Pero te digo una cosa, lo que se queda en la oscuridad no se sana. Y aún te diría, sanar no es fingir que la oscuridad o que la situación no existe. Sanar empieza cuando empiezas a sacar a la luz eso que te está atormentando. Y a veces es aún sacarlo aún en tu mente y aún reconocer lo que es. Tal vez no sea solo estoy cansado. A veces puede ser estoy ansioso,
estoy deprimido, tengo miedo, estoy viviendo con una herida, o estoy repitiendo cosas, patrones, cosas. Quiero conectar aún ese también con otro punto. Yo lo nombré no camines solo. Pero en Santiago, y creo que está relacionado con ese mismo punto, pero en Santiago 5:16 dice lo siguiente: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Por eso decía, hay una tercera persona con la que te puedes abrir. Es una persona que igual conoce la palabra y ¿qué pasa? Igual ni te entiende, igual ni sepa lo que estás viviendo, pero el hecho de confesar, de abrir, de exponerlo a la luz y traerlo ante esa persona. ¿Y qué es lo que dice? La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. Y aún en otras partes habla de que trae sanidad, sana. Les digo, desde un principio quería hablar aún de este tema, porque muchas veces estamos sufriendo en silencio. Y esto de la sanidad, de salud mental, es muy importante. Y cada vez hay más personas que están viviendo esto. Pero a veces queremos taparlo como si no pasara, no existiera. Pero en la realidad estamos viviendo muchas veces cosas complicadas y difíciles. Yo he escuchado y yo sé y conozco varios que han estado viviendo este año muy complicado. Y parte de ello yo creo que es reconocer lo que está realmente pasando y no intentar taparlo. Pero creo que es tan importante, por eso aún el primer punto que empecé a hablar es la palabra dirige el cambio. Porque si estás meditando en la palabra de día y noche, las cosas te van a ir bien. Y no quiero decirte que es que no va a pasar nada, que esto es una mentira, que no tienes suficiente fe. No, porque no tiene que ver con eso. Pero a veces hay cambios profundos que son necesarios y van a ocurrir a veces en estos momentos. A veces estamos agotados, estamos cansados. Y a veces es que no hemos aplicado principios bíblicos. ¿Quieren un ejemplo? ¿Cuántos han escuchado del sábado? Una de las leyes. Uno de los grandes mandamientos. El sábado, realmente yo creo que, los judíos lo usan como el sábado, pero yo creo que, no importa, pero el principio es lo que tenemos que aplicar. Y es un día de descanso. ¿Sabes qué diferencia haría en tu cuerpo, en tu vida, el tomar descanso? El confiar en Dios. Porque, no sé, ahora, hoy en día quizás no te lo imaginas de la misma manera, pero yo me imagino como un granjero, un pescador, uno que está yendo a pescar. Imagínate que él todos los días sale para pescar y de eso vive. Y si no va un día a pescar, se queda con hambre, no come. Un granjero, igual en la temporada de la cosecha, tiene que salir a recoger. Imagínate que hay hasta una amenaza, un clima, alguna situación donde si no recoge la cosecha, lo va a perder. Y el sábado lo que está diciendo es: toma tu tiempo de descanso.
Si lo pones en esa perspectiva, ¿qué es lo que implica? Si yo tomo este día de descanso, no voy a tener las entradas, lo que necesito para el día de hoy. Pero ¿sabes lo que implica? Hoy yo voy a confiar en Dios. Mucho del estrés y mucho de las situaciones aún mentales, físicas, etcétera, mucho tiene que ver con falta de descanso. ¿Cuándo fue el último momento que descansaste? Y lo que me encantó, aún leyendo algunos libros y hablando del sábado, me encantó la idea de, realmente aún si miras en la creación, Dios creó los cielos y la tierra. Y el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Pero sin embargo, ves cada día, ¿qué es lo que decía al final de la creación de cada día? Era bueno. Lo que había creado, lo que había hecho, era bueno. ¿Qué hizo el séptimo día cuando descansó? Vio la creación y vio que era bueno. ¿Qué diferencia haría que en vez de estar agobiados en las redes y sin desconectarnos, viendo la tele o haciendo mil cosas, que tomaras un descanso, vieras la creación de Dios, aún vieras el trabajo que hiciste en la semana y dijeras, es bueno, disfruta? Pero a veces no entramos en esa dinámica de entender esa necesidad de descanso hasta que nuestro cuerpo se está desplomando y ya no podemos. Ese es un ejemplo. Y hay muchos más. Esos tiempos de crisis, si estamos meditando en la palabra de Dios, van a producir cambios y las cosas van a ir bien. Cada uno vamos a enfrentar situaciones, dificultades. Pero medita en la palabra. Las cosas van a ir bien. Hay cosas que tienes que sacar a la luz. Hay cosas que tienes que confesar con una persona que pueda orar por ti y pueda traer sanidad. Les digo, no es un tema quizás cómodo, fácil, pero creo que necesitamos, porque muchos estamos sufriendo cosas y nos quedamos callados. Y quizás no lo estés sufriendo ahora y estés en la mejor época de tu vida. Genial. Pero aún pienso, en otras partes dice de gloria en gloria. Pero que cuando vas de una gloria a la otra gloria, muchas veces hay valles entre medio. Va a haber dificultades. Y ojalá lo que vimos hoy te pueda ayudar en esos valles. Porque cuando estás en la cima no necesitas que alguien te anime. Pero cuando estás en el valle, necesitas, otra, Roberto Evans creo que decía, es cava pozos cuando hay lluvia, para cuando viene la sequía, tienes de dónde sacar. Pero realmente es eso. Medita en la palabra día y noche, las cosas te irán bien. Bueno, vamos a orar y con eso terminamos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel. Tú nos cuidas. Y Padre, yo te pido, aún no sé si hay personas con depresión, aún amargura, como se estuvo orando la semana pasada, o otras cosas. Pero Padre, yo te pido que traigas sanidad a sus vidas. Y para que todos aquellos que te aman, que cumplas tu palabra, que las cosas van a ir bien. Gracias, Señor.